Volvemos a Mesa Testigo en esta semana después del cierre de listas. Muy interesante el peronismo con una oferta variada tanto en la provincia como en la ciudad. Y estamos para hablar ahora con Eduardo Tonioli, referente del Movimiento Evita y también precandidato a gobernador de la provincia. Eduardo, ¿cómo estás? Mariano, gracias por la venir. invitación, un gusto. Quería preguntarte primero, bueno, ¿qué balance te dejó el cierre de listas en el peronismo con 4 candidaturas? Un cierre de listas disepoliano, ¿no? En un mismo lodo todos manoseados, con dirigentes políticos de 40, en algunos casos 50 años de militancia y de trayectoria, a las 20:59 llamando a famosos para que le salven las papas, con frentes políticos entre dos fuerzas, el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, que hasta hace poco tiempo eran como perros y gatos, estaban fuertemente enfrentados y hoy se abrazan en una misma alternativa política, y con, lamentablemente, esto ya lo tengo que decir para el peronismo, una indefinición hasta último momento de quién es el gobernador de la provincia y que debería haber estado trabajando 3 años y medio para ungir a su sucesor o sucesora, y finalmente también sobre la raya, bajando, subiendo, etcétera, control remoto, termina haciendo una propuesta electoral determinada, ¿no? Pasado todo ese trago amargo, por decirlo de una manera, con cosas que incluso, la verdad, es que yo no había visto nunca ningún cierre de lista. ¿Como por ejemplo? No, todas estas cosas, digo, a la que hacía referencia, y cosas que quizás no conviene contarlas, ¿no? Pero digo, tampoco me voy a hacer la Carmelita descalza, pero llama la atención, ¿no? Que la política, por ejemplo, en esto de tener que recurrir casi implorando, ¿no es cierto?, a quienes vienen de otros lados, porque no puede resolver, presentar algo presentable, valga la redundancia, dentro de sus mismas filas, ¿no? Pero digo, más allá de esto, nosotros estamos contentos porque hemos salido de ese cierre como entramos. Es decir, nosotros veníamos diciendo hace un año que el espacio del peronismo, del Frente de Todos, de los aliados tradicionales del peronismo, tenía que ampliarse, tenía que, en una política santafesina que iba camino a la construcción de un mal llamado Frente de Frente, que es un frente antiperonista, entre los que ayer se decían progresistas, ¿no es cierto?, y hoy se juntan con el macrismo, como furgón de cola del macrismo. Lo peor que podía hacer el peronismo era refugiarse entre sus 4 paredes y cerrarse. Tenía que abrirse, ampliarse, generar puentes con sectores con los que quizás no compartimos el 100% de nuestro ideario, pero sí compartimos cotidianamente experiencias de gestión social de la educación en los territorios, experiencias de generación de dispositivos de atención de adicciones, también en los barrios, urbanizaciones en barrios populares de Rosario, de Santa Fe, toda esa experiencia compartida con distintas fuerzas, y hablo de Ciudad Futura, de Unidad Popular, de Patria Grande, fuerzas que no son peronistas, pero con las que compartimos todo eso. Bueno, surgió esta idea de, che, ¿por qué no hacemos una experiencia electoral que plasme toda esa mirada de ciudad, de provincia, todos esos planteos reivindicativos en un programa de gobierno, en un proyecto de gobierno, tanto local y provincial? Y de ahí surgieron mi candidatura a gobernador, acompañado por Leticia Coagliaro, de Unidad Popular, y la candidatura de Juan Monteverde a intendente, con listas legislativas también muy fuertes. La lista que encabeza Lucila de Ponti y Antonio Salinas, la acompaña en segundo lugar, es una lista que tiene como promedio de edad 20 años menos que la lista del gobernador a diputado, la que encabeza el mismo gobernador. Esto, la juventud no es un valor en sí mismo, pero sí esto expresa que hay una lista donde se pasa a retiro a un montón de dirigentes que hace 40 años están dando vuelta por distintas oficinas del Estado, algunos bien, algunos mal, se los pasa a retiro en un lugar importante, ¿no?, de diputado provincial, y otra lista donde hay un montón de jóvenes que hacen cosas en distintos sectores de la sociedad para resolverle los problemas o para ayudar a resolver los problemas de la comunidad, ¿no? Por supuesto, nosotros optamos por esta segunda opción, que es la de la renovación, la de la fuerza, la potencia y la frescura de la juventud, ¿no? ¿Te parece que esos son los elementos
digo, que van a salir a remarcar en esta discusión de a candidatos que corren por andariveles parecidos, digo, el caso de Leandro Busato, de Marcos Clery, que seguramente ustedes van a buscar un votante similar. ¿Estos van a ser los diferenciales que ustedes van a remarcar para por qué votar a su lista? Esto es un diferencial, Esto es lo que nosotros tenemos para expresar, lo que queremos expresar. Por eso nosotros no fuimos a un cierre de lista con la vocación de negociar para bajarnos, ¿no? Fuimos a un cierre de lista con la idea de que esto se pudiera expresar. Ahora, atrás de eso también hay todo un programa de gobierno, hay planteos que tienen que ver con de qué manera vemos nosotros la seguridad pública, y no es algo, es decir, no armamos una plataforma para estas elecciones. Nosotros hace 10, 12, 13 años que venimos diciendo lo mismo en materia de seguridad pública. Venimos diciendo lo mismo porque hay cosas que no cambiaron, ¿no? Es decir, una reforma policial integral no solo es necesaria, sino que es imprescindible en la provincia de Santa Fe para empezar a cortar el nudo gordiano de la violencia urbana que estamos atravesando. No hay una sola causa judicial donde se ventilen hechos que tienen que ver con delitos complejos en la provincia de Santa Fe, narcotráfico, en la justicia federal, desde homicidios, masacres en la justicia provincial, donde no haya involucrados sectores de la fuerza de seguridad. Control social de la fuerza de seguridad, conducción política de esas fuerzas, reforma judicial también. Yo fui autor de la ley que creó el organismo de investigaciones, la Policía Judicial, una herramienta que llegó a mejorar sustancialmente las investigaciones de los delitos complejos, y que sin embargo ya durante la gestión Puyaro fue colonizada por otro poder del Estado, porque pertenece al MPA, el organismo de investigaciones depende del MPA, fue colonizada por el Ministerio de Seguridad, donde metieron ñoquis, familiares, amigos, militantes, radicales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que retomar la senda de la mejora de las investigaciones criminales, que es lo que nos va a permitir tener mejores tasas de esclarecimiento. La tasa de esclarecimiento de jurisdicción de Rosario está en un 60%. En provincia de Buenos Aires y en Córdoba está en un 90%. Estamos lejísimos y después nos preguntamos por qué estos niveles de violencia. Y después algo que es central y que tiene que ser una de las primeras medidas, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Hay 410 barrios populares según el RENAVAP en la provincia de Santa Fe. 110 son de Rosario. Es imposible morigerar los niveles de violencia que tenemos si no urbanizamos esos barrios. ¿Por qué? ¿Porque delito es igual a pobreza? No, pero porque en esos barrios está el caldo de cultivo donde reclutan estructuras delictivas complejas, donde los que ganan viven en las torres, viven en los country, pero los que matan y mueren viven en esos barrios. Entonces hay que generar otras condiciones. Eso es lo que necesitamos para la provincia de Santa Fe y eso es lo que necesitamos para Rosario, ¿no? Hablabas recién de Rosario, van hacia una interna con Roberto Zuckerman, en el caso de Juan Monteverde, que están acompañando a ustedes. ¿Es un momento medio de oro o nunca para el peronismo y aliados, en el caso de Rosario, después de tantos años de hegemonía socialista, bastante progresista? Es ahora o nunca, es ahora. Yo creo que es ahora, porque se da una coyuntura muy particular. Hay indudablemente un desgaste que ya lleva algún tiempo de Frente Progresista en el gobierno, más allá que sean fracciones distintas las que hayan gobernado. Indudablemente hay una continuidad de ese frente en el poder del Estado municipal, y yo creo que enfrente hay algo muy potente. Hay algo muy potente. Está toda la fuerza, toda la potencia del peronismo, que es una fuerza muy vital, ¿no? Que incluye a los trabajadores organizados, a muchos sectores de la comunidad que hacen pequeñas cosas en sus comunidades, resolviendo problemas de los vecinos y de las vecinas, y hay otras fuerzas con las que siempre, como decía antes, compartimos esas alternativas en el territorio, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, en el movimiento obrero, etcétera, pero que no habíamos tenido la oportunidad de confluir en una experiencia electoral. Y ahora lo estamos haciendo. Y yo creo que las PASO, yo siempre he defendido fuertemente las PASO, hemos estado hablando acá de eso, sobre todo el año pasado cuando hubo un intento, impulsado un poco por algunos gobernadores, etcétera, de eliminar las PASO. ¿Por qué defiendo las PASO? Porque no solo son una herramienta para ordenar la oferta electoral de un frente,
sino también para discutir ideas, para movilizar militancia y también y sobre todo para construir mayorías. En una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, las PASO pueden ser una herramienta para construir mayoría. Para ganar una elección, sí, pero también para gobernar y eventualmente para generar transformaciones que requieren de amplio acuerdo social, y Rosario necesita transformaciones que van a necesitar de un amplio acuerdo social. Es una ciudad que necesita replantearse de acá a 40 años su modelo productivo. Rosario es una ciudad que pasó de ser una potencia industrial que incorporaba a sus hijos, a sus hijas, que los integraba a través del trabajo y de la producción, y a muchos habitantes de la región, de otras provincias y de otros países del mundo. Estamos llenos de esas historias aquí, nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, y que hoy, en 40 años, que es poco para la vida de una ciudad, pero es mucho para la vida de una persona, pero que en 40 años hizo un cambio radical y que aún en momentos de mejora, 2004, 2005, 2006, de la situación económica, recordarás, gobierno de Torquín, después de Cristina, nunca recuperó ese perfil que le permitía integrar a miles de jóvenes año a año al trabajo, a la producción, etcétera. Y acá tenemos la consecuencia. Bueno, hay que rediscutir eso y avanzar de nuevo hacia una Rosario potencia en materia productiva, y que no sea solo una ciudad donde a los que le va bien sean los desarrolladores inmobiliarios y los que de alguna manera las empresas de servicio, ¿no? Tenemos que ir por mucho más. Rosario puede dar muchísimo más. Por acá pasan las riquezas del mundo y sin embargo queda muy poco, ¿no? ¿Les puede jugar en contra este desgaste del peronismo a nivel nacional con el Frente de Todos y en Santa Fe para ir a buscar Rosario? El peronismo siempre tiene, sea como sea el escenario, una base muy importante. Está claro que pasa algo que está pasando a nivel nacional y también en parte a nivel provincial. Si el peronismo no le resuelve la cuestión del bolsillo, la fuerza por antonomasia que expresa a los trabajadores, a los sectores populares, no le resuelve los problemas cotidianos precisamente a los sectores populares, el descrédito hacia la política, hacia el Estado, lo golpea fuertemente, ¿no es cierto? Es como que termina teniendo al peronismo por objeto fundamental y aparecen opciones en los márgenes de ese sistema político, no en los márgenes del círculo rojo, ¿no? Porque tienen relación con el círculo rojo y no son ningunos outsiders, pero que aparecen intentando gritar y acumular atrás de sí la bronca que tiene una parte de la sociedad con esas cuestiones irresueltas por la democracia, ¿no? Y cuando alguien grita, quizás no se escucha demasiado lo que dice o no importa tanto, sino a quien está intentando castigar, ¿no? Bueno, por supuesto, estamos hablando de Milei y compañía, etcétera. Yo creo que eso se recompone resolviendo el problema a la población, ¿no? Y va a tener mucho que ver el escenario económico de los próximos meses, ¿no? Que está todavía el escenario muy abierto en el peronismo. Esta semana Cristina remarcó que no va a ser candidata. ¿Qué escenario te imagina el peronismo? Ustedes están a favor de las PASO. ¿Y qué candidatos ahí ves? ¿O están viendo desde el Estamos a favor de las PASO porque además hoy, con Cristina no jugando como candidata, no hay alguien como ella que sintetice a un número importante de sectores dentro del peronismo, si hablamos de lo interno, y no hay alguien como ella que tenga el ascendente sobre tantos sectores de la población como ella, ¿no? Dicho esto, la mejor forma de construir, como dijo Cristina en su carta de alguna manera, donde da por cerrada esa etapa, un programa que vuelva a enamorar a los argentinos y a la Argentina, es debatiendo ideas, y ese debate de ideas se tiene que dar en el marco de unas PASO, y que además de PASO, valga la redundancia, movilice a la militancia, que es mucha del peronismo. Si no, yo tengo para mí que vamos a un escenario donde vamos a salir de las PASO muy debilitados, ¿no? Con un candidato único, ¿no? No se puede con forceps inventar algo que no existe, ¿no? La única que podría haberlo hecho es Cristina. No estando ella, creo que hay que generar esas PASO. ¿Quiénes están? Nosotros no tenemos todavía una definición, porque hasta que no estén más o menos encaminadas las candidaturas o las voluntades,
de expresarse, no la vamos a tomar, pero hasta ahora se han pronunciado Daniel Scioli, creo que el primero, hace ya, parece un siglo en la política argentina, Juan Grabois, se habla mucho de Sergio Massa, por supuesto, es alguien presidenciable, Agustín Rossi, veremos cuáles son esas opciones. Yo creo que cualquiera de las opciones tiene que incluir una pata fuerte federal, tienen que tener un rol quienes han demostrado durante todas estas últimas elecciones que tienen un predicamento fuerte en sus territorios, tienen que tener un rol ahí, ¿no? Eduardo, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Seguimos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa.